En el video anterior dejaron un comentario que, primero que nada, agradezco muchísimo, que era sobre por qué hay artistas u obras que sobreviven al paso del tiempo o al paso de su época, ¿no? Y me resultó muy interesante esta pregunta y quise contestarla un poco en este formato de digresiones porque si bien creo que se puede hacer un análisis de especial, digamos, con un enfoque particular en esta sección de digresiones, pues está esta propuesta, ¿no? Un poco como una plática, un poco lo más, digamos, cotidiano posible, ¿no? Eh, pero estamos estoy como en proceso de hacer otro tipo de sección en la cual trataré otras cosas a mayor detalle. Pero por ahora quisiera contestar esta pregunta con este enfoque, porque creo que lo atraviesan muchísimos temas y se me hace una pregunta súper interesante y que pensé en contestar, pensé en hacer este video a partir del canon. En todas las artes hay un canon, pero en el caso, por ejemplo, de la literatura hay un canon literario muy particular que se basaba en el canon que hizo Harold Bloom sobre las obras literarias, mayores obras literarias, ¿no? Y como cualquier canon, ha sido muy criticado y por justas razones, ¿no? En el canon de Harold Bloom, si lo buscamos, casi todos son nombres europeos ingleses, ¿no? Entonces queda fuera la demás literatura, es como si no existiera, ¿no? Y se han hecho varios tipos de canon distintos a partir de esto, ¿no? Se han estado, pues digámoslo así, rescatando, resignificando autoras y autores que han dejado fuera estos cánones, estos modelos que también pues, han sido de alguna forma impuestos eh, por muchas veces por europeos, ¿no? Y pues pensé en contestarlo con ese enfoque, pero más bien nos iremos a otro. Me parece que habría que contestar esta pregunta pensando en qué es, ¿no? ¿A qué nos referimos con artista, ¿no? En este caso. Pensemos, creo que por ejemplo en el caso de la literatura es un problema que no es reciente en el sentido de que no es algo de los 10, de hace 5, 10, 20 años. De hecho hay una entrevista de Cortázar donde le preguntan un poco como qué pensaba con en este boom latinoamericano que básicamente fue un boom editorial. Le preguntaban un poco qué pensaba con estos libros que ya se estaban volviendo como hechos escritos para ser bestseller, casi casi, ¿no? Y él decía un poco que la buena literatura sobrevivía en el tiempo, ¿no? Que no importaba, algo así, parafraseando obviamente, eh, que no importaba como que hubiera digamos, estos fenómenos, ¿no? Digamos, comerciales, porque se olvidarían a los 3 meses, a los 3 años, y no lograrían como que esa permanencia en el tiempo, no lograrían trascender su propia época, porque habría otro que tomaría su lugar y así, ¿no? Y entonces podemos ver un poco, por ejemplo, lo que hablamos en los videos pasados, el reflejo de esto en la sección de novedades, en las librerías, en estos libros que hemos comentado que son básicamente de, de algún tipo de 10 consejos para ser millonario, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos y obras que, digamos, quieren entrar en el ámbito, en la categoría de literatura, pero que hay algo que se queda, ¿no? Hay algo que falta y no sobreviven en el tiempo. Hablamos un poco de por qué también, pues, se tiene como esta noción cultural un poco de la persona que escribió un libro, ¿no? Pero en este video vamos a hablar un poquito de este problema que me parece a mí parte desde la noción de autor. ¿Por qué? Porque pues, si bien seguimos hablando de literatura, la noción de autor es un concepto moderno, es un concepto que antes no existía porque la literatura y sobre todo a sus inicios la poesía siempre fue un ejercicio oral, fue un ejercicio de oralidad y por lo tanto era colectivo y por lo tanto era de la comunidad. No por nada se llamaban cantos, ¿no? La poesía
parte de un ejercicio colectivo. También la lectura que hoy hacemos normalmente, que ya podemos traspolarlo a que cada cosa que leemos, sea en nuestro celular o sea un libro, lo hacemos en silencio. La lectura en silencio también es moderna. Antes, como casi mucha gente no sabía leer, la figura del juglar en la época medieval, la figura de, digamos, el cuentacuentos, o la figura de la persona que sí tenía un acceso a un libro, y la lectura era colectiva, el aprendizaje era colectivo, y eso hacía un poco esta noción de identidad, ¿no? Las obras no valían, no eran reconocidas tanto por quién las escribió, porque casi siempre trataban de hechos históricos de la comunidad, digamos, de la cultura, casi siempre trataban de mitos, de religión, etcétera. O sea, era un tema de rescate, un tema, digamos, de identidad, ¿no? Esto va cambiando con el paso del tiempo, y los ejemplos en la antigüedad pueden ser, digámoslo, sí, a veces le ponen un nombre, como a la Odisea o la Ilíada le ponen Homero, aunque hay muchas teorías, hipótesis sobre que más bien era un grupo de personas que escribió con ese seudónimo. Hay quienes dicen que no, lo que sea, ¿no? Pero lo importante es que en ese momento, cuando se escribía, no venía esta noción de autor, casi no era importante, ¿no? También una evidencia de esto es que en muchos libros medievales están escritos con seudónimos, o se han tenido que rescatar, o por así decirlo, investigar sobre quién fue el autor, porque muchos son escritos, y bueno, fueron escritos de forma anónima. Tenemos el poema del Mío Cid, y tenemos un sinfín de libros que pertenecen a este como un vacío, ¿no? Donde el autor no tenía tanta relevancia. Esto, porque lo quiero conectar un poco, porque me parece que la noción de autor, de autoría, por lo tanto no era importante, y se vuelve importante cuando esto deja cuando que un libro, una obra tenga tu nombre, o sea, escrito por ti. Y ahora sí, un poco pasando cualquier tipo de arte, una canción, una pintura, es porque tarde o temprano va a tener un beneficio económico. ¿Esto por qué? Porque después de la época medieval, en la época donde el capitalismo, digámoslo así, acaba con el feudalismo, todas las actividades humanas tenían que entrar en el tema del mercado, ¿no? ¿Por qué antes la autoría no era tan importante? Porque podíamos escribir para un conde, para un imperio, para una corte, y podíamos vivir muy bien, ¿no? Eran vidas donde te prestaban sus castillos, la gente noble te prestaba tal, ¿no? Ahí sin fin. Aquí tenemos el caso también de Sor Juana escribiéndole, y donde también el convento, por ejemplo, en su caso, ¿no? Era también una especie de dar, digamos, un prestigio cultural, y pues la poeta o el escritor vivían bien, ¿no? En ese sentido, no había que preocuparse por sus obras, hasta que de repente viene este cambio, ¿no? Y podemos hablar muchísimo sobre también el tema de muchas obras que empiezan a salir, ¿no? De que los estudios de género ya han dicho que fueron escritas por mujeres y se les puso el nombre de hombres para que pudieran, para que la gente, digámoslo así, lo comprara. Pero también tenemos este caso que es en el que nos vamos a enfocar, y es que cuando una actividad como el oficio que era escribir, el oficio de la escritura o de la poesía, entra al mercado, digámoslo así, como algún tipo de intercambio, y ya no existe un mecenazgo, pues ahora los escritores, tenemos el ejemplo de muchos españoles, y me parece que el más ilustrativo es Lope de Vega, tienen que, es lo único que hacen, es lo único que en verdad les apasiona hacer, pero ya no tienen un mecenazgo. Entonces tienen que escribir grandes cantidades, ¿no? Un volumen muy grande para poder vivir, para poder existir, ¿no? Para sobrevivir básicamente en este cambio de modelo económico que está sucediendo en el mundo. Esto que lleva un poco, ¿no? Pasamos de entonces la noción de autoría, ¿no? Pasamos de que no existía, ¿no? De que la obra pertenecía a la comunidad, a la colectividad. Y ahora pasamos después a que
el escritor ya en este entorno de cambio, ¿no? En estas transiciones, ahora el escritor es también considerado un genio, ¿no? Era considerado el gran ilustre, el gran sabio, pero cuando viene esta transición, que obviamente duró mucho tiempo y es la que abarca el romanticismo, ¿qué dice el romanticismo? El escritor era un genio, ¿no? Y el poeta era un visionario o un profeta. Pero luego, y es lo que vamos a tratar en este video, tenemos la noción un poco de la teoría marxista de qué es un escritor, de lo que rechaza un poco, y esto se puede ver un poco en el estructuralismo ruso, ¿no? Se rechaza un poco la idea de este elemento casi mágico que otorgó el romanticismo y que rescató, digamos, el Renacimiento, que ya lo había rescatado, luego viene el romanticismo y que pues gran parte sobrevivió en nuestros días, pero que me parece que tiene que ver mucho con esta pregunta, ¿no? De por qué hay artistas u obras de artistas que sobreviven a su época, ¿no? ¿Qué dice en la teoría marxista, ¿no? Tenemos este ejemplo de Raymond Williams, que desarrolla una teoría del sentir, que dice, que ya hemos hablado un poquito muy general de ella, y que tal vez le podamos dedicar un video, y es que el artista, ¿no? Porque si bien rechaza el tema de lo visionario, ¿no? De este como conocimiento profético, mágico, o este genio que parece que baja del cielo, en el marxismo no es así. En el marxismo es más bien una persona a la que, por ponerlo muy grandes rasgos, de aspectos muy generales, todo el contexto, por su contexto cultural, económico, social, converge todo ese contexto, ¿no? Todo, digámoslo así, todos esos sucesos convergen en una persona que crea la obra, ¿no? Que digámoslo así, cataliza todo lo que rodea, y por eso a veces parece que se adelanta de su tiempo, ¿no? Parece que Asimov es un visionario, o que Julio Verne lo es, cuando si vamos a los documentos de la época, ¿no? Que cuando investigamos a profundidad, ya se estaban hablando todos estos temas, ¿no? Es como si hoy alguien justamente, o sea, por ejemplo, el tema de la IA no es reciente, ¿no? En verdad se viene hablando, o sea, el boom sí lo es, pero es algo que se viene hablando a la esfera que le interesaba, se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, digámoslo así, ¿no? O sea, y en el caso de Raymond Williams, lo que dice es, no rechaza la genialidad, ojo, no rechaza, digamos, el talento, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué hace Raymond Williams? Hace la teoría del sentir, que dice que el artista, ¿no? En el caso del escritor, por ejemplo, es su sentir artístico, su sentir estético, ¿no? El que puede adelantarse a su tiempo, pero sin buscarlo, no es consciente. O sea, si nosotros queremos hablar sobre lo que va a pasar dentro de 30 años con X tema, ¿no? La inteligencia artificial, el cambio climático, lo que sea, ¿no? Algo en algún futuro, en verdad ese no va a ser el cambio. O sea, el futuro, digámoslo así, las sociedades futuras van a analizar en verdad los cambios importantes, los cambios relevantes, los van a analizar en nuestra escritura que nosotros no supimos. ¿Por qué? Porque estamos dentro de nuestra época histórica. Intentaré ejemplificar esto. Por ejemplo, intentemos imaginar el claro ejemplo del Quijote, ¿no? El Quijote ya sabemos, ya es muy conocido de que Cervantes no lo escribió con el sentido que le damos hoy día. Fue hoy día, ¿no? En esta época que regresamos al Quijote y le pudimos otorgar la cantidad de estudios, o sea, impresionante, la cantidad de tesis, de lo que sea, de todo lo que, o sea, podemos dibujar una época entera de una región, de una nación, de muchísimas cosas, ¿no? Hay investigaciones donde también se mete el modelo económico y que venían después del Quijote, un sinfín de estudios que el mismo Cervantes nunca supo, no lo hizo consciente, no porque no quisiera, sino porque ese es el sentir del escritor, ¿no? Ese es el sentir artístico, y entonces parece que se adelanta a su tiempo, y por eso a veces son obras que suele pasar mucho, en su momento no son vistas o bien recibidas hasta después, ¿no? También tenemos el caso de Edgar Allan Poe, que también sabemos, ¿no? Se resignifican después.
¿Por qué? Porque están adelantados, ¿no? Porque en verdad es un sentir estético, ¿no? Esa es la teoría del sentir de Norman Williams, que ya podremos dedicarle un video porque es súper interesante el tema de lo residual, lo emergente y un montón de conceptos que me parecen muy interesantes, porque no rechaza esta genialidad, ¿no? No rechaza genialidad en el sentido de que no de genio, ¿no? Como concebimos así del genio, sino más bien como, como es que la palabra me parece perfecta, ¿no? Este sentir de un artista en donde, repito, ¿no? No es algo que se haga de forma consciente, no es algo que se haga a partir de una búsqueda formal y de investigación como tal, ¿no? No, porque eso ya está en nosotros, ¿no? Vamos a escribir de la forma que vamos a escribir y sobre los temas que vamos a escribir y de la manera que vamos a escribir a partir de que nosotros también somos, digámoslo así, sujetos históricos, ¿no? Eso es lo que hace lo que hace la teoría del marxismo, ¿no? Sitúa al artista como, digámoslo así, un sujeto histórico. Por lo tanto, de alguna forma, no con esta palabra de producto, no quiero decir como un producto mercantil, sino, digamos, el artista es producto de su época, es consecuencia de su época, de su contexto histórico, de sus condiciones materiales, de sus condiciones sociales. Luego viene este cambio que yo le quiero dar aquí, ¿no? Que también es, del otro lado tenemos a este filósofo, Deleuze, que dice que no es que se nazca escritor, sino que es la relación única, ¿no? Y tal vez Deleuze nunca leyó a Raymond Williams, pero es parecido a esto del sentir. Él dice que es la relación única, ¿no? Particular que hay, parafraseando todo esto, entre la violencia de lo real, ¿no? O sea, de lo real con R mayúscula y la subjetividad colectiva del escritor, ¿no? ¿Por qué digo subjetividad colectiva? Porque de nuevo, ¿no? Es esta noción de si bien, ¿no? Porque en el marxismo se queda un poco en eso, ¿no? El escritor es solamente, digamos, resultado y por lo tanto la obra del escritor es resultado de su historia, de su época. Y según esta teoría, ¿no? Según el estructuralismo, etcétera, viene muy marcado, ¿no? Hay en verdad hay, por ejemplo, escritos de Benjamin, ¿no? Escritos de algunos estructuralistas, también está Lukács, ¿no? Donde viene esto, ¿no? El escritor tiene que tener un objetivo, ¿no? Está el escritor burgués y está el escritor proletario, ¿no? Y tiene que haber una noción directa donde queremos y tenemos estos artistas que pertenecen a la burguesía y los que no. Y el escritor tiene que tener esto, ¿no? Y tiene que ser tal, ¿no? Y por un lado, ¿no? Y la obra, dicen, según todo esto, ¿no? La obra sobrevive si es una obra que se tiende a lo proletario, ¿no? Si es una obra que tiende a reflejar lo real, la realidad del obrero, etcétera. Pero luego viene Deleuze y mete este matiz, ¿no? Que me parece interesante, que si bien creo que sí, justamente, ¿no? Es un resultado de la época, de la historia, también viene esto que es muy importante y que muchas veces se pierde de vista, y a esto nos referimos con subjetividad colectiva, ¿no? Es la propia vivencia del autor o de la autora, ¿no? Es su historia de vida la que se conjuga con todo lo demás y que crea esa obra particular. Pero luego viene, ¿no? Este tema, ¿no? De que sí, partimos de esta noción y el poeta, el escritor o el artista es sujeto histórico, también significa que entonces significa que todo arte es político, porque si lo tomamos así, ¿no? Si seguimos esta línea de pensamiento, pues la respuesta a la pregunta de por qué hay obras que sobreviven a su época sería porque están dentro de ese pensamiento político, ¿no? O sea, o porque están completamente en contra de ese pensamiento político. Entonces, esa es una pregunta que tal vez podamos hablar en otro video. Y, y sin embargo, ¿no? Aunque los estructuralistas rusos, aunque los postestructuralistas y mucha, digamos, teoría literaria, ¿no? Diría que, que sí hay, digamos, un, una noción para dónde ir si eres escritor burgués o si eres escritor obrero o de proletario, etcétera. Marx dice que
no, que en el arte no se debe fomentar ninguna ideología, sino que debe ser algo que opere en completa libertad, sea la que sea. Entonces, ¿no? Esto es curioso porque lo dice el propio Marx, ¿no? Que la obra de arte no se puede encadenar, digámoslo así, a, aunque sea resultado de las condiciones sociales, de las condiciones materiales, de básicamente también, esto ya por añadidura, resultado de tu propia experiencia de vida, no se puede encadenar a que es la obra de arte un reflejo de eso. No se puede decirle a la obra de arte hasta qué punto, cuáles son sus límites. El propio Marx lo dice, ¿no? Porque si no, la obra de arte se torna panfletaria, ¿no? Y es lo que creo que también se cometió el punto de a veces en algunos escritos como el que comentaba de Walter Benjamin o algunos que ponen el arte o el artista que tiene que tener un deber, ¿no? El artista tiene que tener un deber y la obra tiene que tener, digamos, también una intención política, etcétera. Eh, la línea entre eso y lo panfletario es muy delgada. Y, según esta frase de Marx, ¿no? De esto que dice Marx, es si oprimimos, ¿no? Si enmarcamos a la obra de arte, simplemente va a ser una reproducción de los modelos ideológicos que predominen en ese momento, y el arte siempre tiene que hacerse desde la libertad, ¿no? Desde la completa libertad. Creo que eso también podríamos pensarlo en que también tendría que hacerse por completo, ¿no? Y ese es tal vez un tema de época actual, ¿no? Que tiene que hacerse en una libertad, digámoslo así, económica, porque aunque podemos tratarlo en un video, porque es interesante cómo todo se conjuga, digámoslo así, en el artista, ¿no? Pero quiero empezar a cerrar con este mensaje que yo rescato mucho de Deleuze, que dice que él separa la obra del artista y de su contexto. O sea, todo lo que acabamos de hablar para Deleuze no es así. Y él te dice, y él deja el materialismo, ¿no? El materialismo dialéctico, ¿no? Deja atrás el marxismo y todas estas teorías marxistas, lo deja atrás y Deleuze dice que la obra del artista y su contexto y el artista son cosas diferentes. Y él inventa un concepto que se llama agenciamiento. El agenciamiento, digámoslo así, separa, ¿no? Deshace lo de las consecuencias que tiene de llamarle esto agenciamiento, de tomar la obra artística como un producto distinto, como un individuo aparte, deshace la triada que se viene trabajando por añísimos, que es autor, mundo y libro, por ejemplo, ¿no? Y, y entonces él dice que al hacer este agenciamiento, que digámoslo así es la unidad, es el nombre que le da a la unidad mínima de toda su teoría, ¿no? De rizoma, que podemos hablar después, pero al separar, digamos, lo importante aquí es que separa la obra de lo demás. Entonces, cuando tenemos la obra separada, cuando tenemos la obra de arte separada, por ejemplo, una obra literaria, hacemos que las intenciones del autor se escapen. Y entonces, como es un agenciamiento, ¿no? Como está la obra separada, hay una multiplicidad de signos y de interpretaciones que se le van a ir dando a la obra con el cambio de época, ¿no? Con el cambio de sentidos y con el cambio de imaginación y con el cambio de interpretación que va haciendo, digámoslo así, las épocas históricas, ¿no? Entonces volvemos al ejemplo del Quijote, ¿no? Si solamente nos enfocáramos en las intenciones de Cervantes, si hiciéramos caso a las intenciones de Cervantes, lo seguiríamos leyendo como un libro de caballería, ¿no? Como un libro cómico de caballería. No le estaría, pero como lo estamos interpretando desde otra forma, desde otro punto, y eso también habla un poco la teoría de la recepción, de cómo las personas, ¿no? Las sociedades interpretan las obras con el pasar del tiempo y según su cultura, van haciendo que las obras adquieran otro significado. Entonces, es, digámoslo así, lo que hace Deleuze aquí, que me parece muy, muy interesante, es que hace que al hacer esta separación,
hace que, por ejemplo, la obra literaria permanezca en un constante cambio. Nunca es, ¿no? O sea, nunca es algo definido, por así decirlo, sino todo el tiempo se está reinterpretando y se está interpretando. Pienso que tal vez un ejemplo interesante podría ser el tema de los memes, ¿no? Estos memes que son, a mí me dan mucha risa, estos memes que son como de pinturas clásicas, ¿no? Le estamos reinterpretando, no le estamos quitando su categoría estética, no le estamos quitando sus características que le hacen obras de arte, sino que más bien la estamos, digamos, reinterpretando, dándole un sentido distinto y que también podríamos decir, en defensa de estos memes, ¿no? De esta reinterpretación, es que la estamos volviendo accesibles, ¿no? En el sentido, digámoslo así, para la comunidad, ¿no? Es como si estuviéramos regresando un poco a estas ideas de que el arte es de la comunidad, no solamente unos cuantos, ¿no? Y, y pasa lo mismo con el arte, digo, con la literatura, el arte literario, porque parece que siempre es inaccesible, ¿no? Parece que se necesita un gran conocimiento, etcétera, pero vemos que no, sabemos que en verdad es algo que puedes tener el acceso. Eh, el tema a veces son los precios y lo demás, justamente, ¿no? Porque son a veces demasiado elevados, ¿no? Pero Deleuze, al separar esto, ¿no? Al separar esta categoría, dice que, por ejemplo, yo lo pondría así, ¿no? Si no has leído El Quijote, lee El Quijote. No tienes por qué, no, parece que cargaras, ¿no? Que la obra cargara con todo un peso enorme de esto solamente puede ser interpretado por las personas más estudiadas, más capacitadas, cuando no, la literatura siempre ha sido escrita para leerse, ¿no? Y, y bueno, esto me hace pensar entonces la pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué hay obras de arte o artistas que sobreviven a su época? Pienso, pienso que la pregunta podría ser enmarcada en distintos ámbitos. Podríamos hablar del tema político, de por qué nos interesa, ¿no? Como tanto se habla con Orwell, ¿no? ¿Por qué nos interesa censurar tales libros? ¿Por qué nos interesa que se lean estos otros? Pero también podríamos pensarlo un poco desde el aspecto de la comunidad, ¿no? Un poco de lo social, de por qué resignificamos ciertas obras, ciertos artistas, ciertas obras de arte en, por ejemplo, ahorita. Parte importante de estructural que hay en la literatura de hoy es la fragmentación, ¿no? Es una estructura que está predominando mucho, ¿no? La autoficción y la fragmentación. Y, por ejemplo, eso, ¿no? Pues es consecuencia de los sujetos históricos que somos ahorita, ¿no? Y de nuestras vivencias personales, subjetivas. Y pues creo que la pregunta en verdad es bastante tramposa, ¿no? Porque podríamos aventurarnos a dar una respuesta porque la obra es muy buena, ¿no? O porque la obra representa lo de una cultura, lo que se está viviendo, refleja la realidad, ¿no? Tanto peso que le damos a día de hoy basado en hechos reales, pero creo que eso nunca en verdad lo vamos a saber. Creo que en verdad tendríamos que vivir 50, 100 años para saber cuáles son las obras que sobrevivieron. Y, y creo que nadie tiene esa certeza por completo, ¿no? Este, cuando, pues a veces hay escritoras o escritores cuyas obras se resignifican después de haber muerto, ¿no? Se rescatan después de haber muerto. O vienen movimientos a resignificarlas, o vienen sucesos históricos que nos hacen darnos cuenta que habíamos ignorado una gran obra. Hay alguien descubre un manuscrito de una novela que tal vez ninguna editorial publicó porque no iba a encontrar público. Entonces, me parece que es una pregunta bastante incontestable, la verdad. Pero me parece muy importante hacerla porque creo que detona todo esto, ¿no? Creo que en verdad detona nociones de qué, qué, qué es lo que estamos valuando en una obra, ¿no? ¿Qué es lo que estamos valuando en este caso, tal vez, en una obra literaria, ¿no? En estudios críticos te dirían que, en estudios críticos, digamos, literarios, te dirían que casi siempre las obras de arte
y esta también fue una crítica que hizo Walter Benjamin, se evalúa desde la filosofía, ¿no? Desde el término de la hermenéutica y la estética, pero que resulta insuficiente porque por ejemplo, ¿no? Sabines no se lee en las universidades y, y es tal vez el poeta más leído de los, o sea, llenó un auditorio, ¿no? Llenó un auditorio, o sea, y acercó la poesía a la gente, ¿no? A las personas que tal vez no leían otra cosa, pero leyeron a Sabines, ¿no? Porque a veces parece que nos gusta mantener esta obra, las obras inaccesibles, ¿no? Crípticas. Y entonces viene esta pregunta también, me parece que detona todo esto, ¿no? La obra que sobrevive al tiempo, sobrevive por su lenguaje, sobrevive por lo que dice, sobrevive por lo que representa, sobrevive por la sensibilidad del artista, sobrevive porque está enmarcada a un contexto político-económico. ¿Por qué? ¿No? Y, no sé, quisiera terminar este video pensando en que tal vez es todo a la vez, ¿no? Tal vez simplemente es todo a la vez. Y no sé, ¿tú qué piensas? Si piensas, qué dirías que es lo que haría que una obra de arte, una novela, una pintura, una canción sobreviva al paso del tiempo? Si tienes una respuesta, igual déjala ahí en los comentarios y podemos estarla comentando en el siguiente video. Y muchas gracias de nuevo a todos los que están viendo esto, no se olviden en compartirlo, si quieren compartirlo, comentar algunos temas que les gusten. Recuerden que esta sección se llama digresiones porque justamente es la idea un poco darle la vuelta, ¿no? Estar jugando un poco con esta forma de pensamiento que me gusta mucho, que es un poco lo que se llamaría casi casi abogado del diablo, ¿no? Todo el rato estarnos también poniendo peros entre lo que pensamos, entre lo que creemos y más que buscar una respuesta, generar preguntas. Y ya sacaremos otras secciones un poco más, más directas, pero no sé, déjenme ahí abajo también qué piensan y qué tipo de contenido les gustaría ver. Y nos vemos.